Y abra sus Biblias en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Vamos a tomar una escritura que de alguna manera nos va a tocar a todos, hermanos. Y tal vez hasta nos sintamos punzadas, heridas, golpes. Porque esta escritura, hermanos, si se interpreta correctamente, en algún momento de nuestra vida cristiana nos va a ministrar, nos va a hablar, pero de una manera fuerte. Santiago capítulo 4, ya de por sí la epístola de Santiago es muy agresiva, hermanos, en cuanto a lo espiritual. Pero hoy nos corresponde la lectura en el capítulo 4, versículos 16 y 17, santos, donde dice la palabra de Dios: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Ya habíamos hablado que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, hermanos. Ya hemos hablado bastante sobre el tema de cómo a veces el pueblo depende mucho de sus fuerzas, de sus habilidades, depende mucho, hermanos, y confía mucho en todo lo que posee, lo que tiene. Y esto es pecado delante del Señor, hermanos. Si hay algo que Dios quiere es que su pueblo dependa de Él, que confiemos en Él, que aprendamos a esperar en Él, hermano. Si hay algo que Dios quiere es que su pueblo viva por la fe y que esa fe sea depositada completa y totalmente en Cristo Jesús. Me gustaba lo que decía nuestro hermano Zapata el domingo. Bueno, si decimos que andamos por fe, entonces ¿por qué cuando cerramos los ojos dejamos de caminar? ¿Verdad? Muy buena analogía. No sé, es bien fácil, hermano, decirlo, pero a veces es tan difícil verlo en nosotros mismos. Y lo más tremendo de todo es que a veces no lo vemos nosotros, pero las personas que nos rodean sí lo miran, que somos medio arrogantes, egoístas, narcisistas. Somos hermanos medio así, nomás mi círculo, ¿verdad? Y nomás mi persona. Y eso es lo que Dios resiste, hermanos. Pero ese no es el tema, nomás que está en la escritura ahí, y tal vez tenga una complicación con el siguiente versículo, que es el 17, donde nos vamos a concentrar hoy. Y el versículo 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiero mencionar 3 pecados. Pueden ser más, ¿verdad? Recuerde que usted puede, hermanos, ampliar, pero yo quiero darle únicamente 3 pecados que se encierran en este pecado mencionado en el versículo 7, donde dice que el que sabe, el que tiene conocimiento, el que puede hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces voy a entrar rápidamente en esas 3 expresiones, tres puntos que yo veo muy interesantes aquí. ¿Por qué la gente, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace? ¿Por qué la gente, hermanos, y aún más el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, sabiendo cuáles son sus obligaciones, no delante de los hombres ni delante de la iglesia, pero sus obligaciones delante de Dios, hermanos, no lo hace, no cumple? Yo creo que la primera fase del no hacerlo está o tiene su origen en la apatía. Primer pecado, dije que eran 3, que parece que no es pecado, pero son pecado. El pecado de la apatía. Para mí, hermanos, no hay más
no hay momento más difícil en mi vida como pastor o como ministro del Evangelio que cuando vemos a las personas apáticas. La palabra apatía es desinterés. La palabra apatía es falta de motivación o entusiasmo, que provoca un comportamiento indiferente. Escuche bien esto, hermanos. Qué difícil es motivar a la gente cuando la gente no lo quiere hacer. Con sus palabras dice sí, pero su actitud dice no. Ahí es donde está la apatía. No hay un interés. Dije, mientras estaba estudiando esta tarde esta porción, me vino a la mente una experiencia que yo tuve. Cuando recién estábamos metidos en esta construcción, renovación y todo esto, pues llegó el momento en que pues, los pocos que son participantes se cansan, ¿no? Es normal. Una persona que está completamente cada fin de semana o cada tarde viniendo a trabajar después de cumplir sus obligaciones, pues llega el momento en que se cansa, ¿no? Entonces, muchas ocasiones pues me tocó quedarme solo y empujar esto a que terminase, a que se cumpliese, a que llegase a donde está ahorita. Entonces, en un momento surgió un evento para una boda de una joven, pero el lugar no estaba terminado. Y llegó la mamá unos días antes y se puso a pintar, literalmente a pintar con un rodillo. Y yo pensé dentro de mí, y esto me vino a la mente hace un momento porque dije, solamente cuando hay un interés propio es cuando yo participo o me envuelvo. Pero si se trata de un beneficio a los demás, yo soy apático. Le voy a dar otro ejemplo. La persona que llega y me dice, pastor, estuve enfermo y nadie me visitó. Bueno, primeramente me hubiera avisado, pues. Ya me avisan cuando ya están muertos. Avíseme antes de que se muera, de perdido para darle los santos óleos, o lo que sea. Pero me vino a la mente el preguntarle, bueno, cuando usted estaba en salud, ¿a cuántos enfermos usted visitó? Y luego me dijo, a ninguno, a nadie. O sea, hay una apatía cuando se trata de beneficiar a alguien más, pero cuando se trata de mi persona, entonces hay una participación, un envolvimiento, porque me concierne a mi persona. ¿No es eso egoísmo? Entonces, amados, yo creo que la apatía es un pecado, hermanos. El desinterés, el no te importa, el que te resbale. Hay un estudio, hermanos, sobre las iglesias que le llaman 80-20. El 80-20 es un estudio que se hizo en el cual se dice que en la iglesia el 20% carga con el otro 80% de las personas. Porque las personas tienen poco interés en la manutención, sostenimiento de los ministerios, de la obra, el sustento económico, la participación, y recae sobre un grupo muy pequeño, porque la gente es apática, tiene un desinterés, no tiene motivación y tiene entusiasmo, tiene un comportamiento indiferente, pero cuando le cae la necesidad, ¿aló? Queremos atención, que la iglesia esté lista, limpia, pintada, arreglada, bonita, hermosa, porque yo me voy a casar. No, espéreme.
¿Cómo pues? Desinterés, apatía. Ese es el primer pecado. Segundo pecado, porque una cosa lleva a otra. El segundo es negligencia. La persona que es apática o que es desinteresada o que no tiene motivación y entusiasmo y que termina en un comportamiento indiferente, se vuelve negligente. Ahora, aquí viene, la negligencia comienza, hermanos, con la falta de participación en las cosas espirituales, en el medio ambiente espiritual que Dios ha establecido, llamado iglesia. Pero de ahí, hermano, ese deterioro, esa actitud se transmina a lo personal. Una persona, hermanos, que no es participante, que no es activa en la obra de Dios, tarde que temprano procede al enfriamiento. Porque el servicio es parte del cristianismo, hermano. Una persona que no sirve, tampoco sirve para vivir. Si no vive para servir, no sirve para vivir. Una persona que no sirve, hermano, que no participa, que no practica su cristianismo, es una persona que tiene la tendencia a morirse espiritualmente, hermano. Porque cristianismo es vida, es movimiento, es cambio, es transformación, es llenura. De ahí la importancia de que todo creyente sea participante de lo que cree, de su fe, de su convicción, del amor al prójimo, del ministerio, de la obra del Señor, en cualquier parte donde Dios lo llame, hermano. Pero el pueblo se vuelve apático y de la apatía pasa a la negligencia. La negligencia es el descuido o la falta de cuidado en lo que hace. Entonces las cosas espirituales vienen a ser secundarias. Entonces ya después no solamente ya no le importa el servir a Dios en la iglesia o participar en la obra del Señor, sino que después hasta su propia vida espiritual comienza a deteriorarse diciendo, no necesito estar tanto tiempo en la iglesia. Y comienza a dejar de oír la palabra. Y cuando menos piensa, hermano, alimenta más la carne que el espíritu. Y en cualquier momento, hermano, esa persona ya tiene un pie afuera. Un enfriamiento total. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, esa negligencia produce un descuido, una falta de cuidado en su vida espiritual. Negligencia es la falta de aplicación, especialmente en el cumplimiento de una obligación. Y el problema es que hemos malinterpretado tanto la gracia que creemos que la gracia es falta de obligación en mí. Cuando la realidad es que la gracia, hermano, te hace ser partícipe de una obligación personal, no delante de los hombres, pero delante de Dios. Cada uno de nosotros tiene responsabilidades, santos. Cada uno tiene responsabilidades. Tú eres responsable. Dios te dio dones. Dios te dio capacidades. Dios te dio sabiduría. Dios te puso en un lugar específico, con una familia específica, en un momento específico de la historia, para un cumplimiento de sus propósitos. Por lo tanto, hermano, usted tiene un trabajo que cumplir, una obligación que cumplir, algo que fue determinado por Dios y no por los hombres. Están muy serios hoy. Le dije que íbamos a sentir un poco de punzadas. Negligentes, hermano. Y cuando hablamos de apatía y negligencia, ese es el cristianismo que se está viviendo hoy. Y la gente busca la manera, la manera de formular una excusa para no presentarse delante de Dios, hermano, o delante de su obligación o de su responsabilidad. Y comienza a buscar culpables de todo, ¿no?
Es que la iglesia, es que el pastor, es que los hermanos, es que la silla está muy incómoda, es que el aire está muy alto, está muy bajo, es que está muy lejos, está muy cerca, es que tengo que caminar, es que llego y alguien se estacionó donde está mi estacionamiento privado. O alguien se sentó en mi silla. El caso es que de alguna manera el negligente y el apático siempre andan buscando la manera de ser un irresponsable. Y ese tipo de creyente no debe de estar aquí en esta iglesia. Búsquese otra, que para eso hay un montón. Sí, porque llega el momento en que estamos cargando a todo mundo. ¿No se ha dado cuenta de nuestras iglesias latinoamericanas, discúlpenme, nuestras iglesias hispanas aquí en los Estados Unidos? Todas deterioradas, todas feas, todo. ¿Por qué? Porque nadie se responsabiliza. Sucio lugar, todo cayéndose, todo manchado. Y rápidamente la gente entra y dice: ay, esta es iglesia de latinos. Claro, yo no creo en eso, hermano. Nosotros somos un pueblo, un pueblo sano, un pueblo limpio, un pueblo con cierta dignidad. Amén, hermanos. Sí, ¿qué es eso de entrar al baño y todo sucio y nadie se responsabiliza? Le digo porque yo he estado en esos lugares donde me invitan a predicar, llego a la iglesia y yo soy observador. En cuanto entro, rápido me doy cuenta que esa iglesia es un montón de irresponsables. Mire, hace años atrás, me falta el otro, son 3 le dije y llevo 2 apenas. Pero déjeme le digo esto de apatía y negligencia. Años atrás, hermano, yo tuve esta experiencia aquí en la iglesia. Siempre este ha sido una esquina, esta propiedad que le pertenece a la iglesia, por si usted no sabía, es de la iglesia. Por el Perres Boulevard y por el freeway, que es una esquina, se volvía un basurero aquí. El viento, los automóviles pasando y todo esto. Entonces cada vez que llegábamos, cada día siempre había mucho papel allá afuera, mucha basura tirada. Ahora con la nueva reconstrucción del freeway, el fence y todo lo que se puso, pues ha mejorado un poco la situación. Pero antes no, antes era ahí enfrente teníamos lo que es el departamento de policía, era un field completamente abierto, mucho polvo, tierra, no había fence con el freeway, entonces toda la basura pasaba. Y un día, hermanos, veníamos a una reunión porque el liderazgo había pedido que tuviera una reunión con el pastor. Dijo, ok, vengamos. Cuando llegamos, yo y mi esposa temprano, mi esposa comienza a recoger los papeles, que siempre ha habido. Yo le dije a mi esposa, no recojas nada, déjalo. Me metí adentro y me paré en la ventana y comencé a observar el liderazgo que estaba entrando. Y mientras ellos entraban, los observé para ver si en su caminar de su automóvil a la entrada de la iglesia recogían por lo menos un papel. Ninguno se agachó para recoger un papel. Pero en la reunión fue una de discusiones y de pleitos, porque todos estaban pidiendo sus derechos. Ahí fue donde Dios me enseñó. Ahí fue donde yo recibí, hermanos. Por eso tenemos un liderazgo tan fuerte hoy y tan sólido, porque se les enseña a servir. Y si no sirven, entonces no son útiles para la obra del Señor. Después de esa reunión yo deshice completamente el liderazgo y lo volví a empezar desde abajo otra vez, hermano. Completamente lo desbaraté, hermanos. Los corrí a todos. Bueno, aquí están algunos todavía, pero digo, cuando me refiero a los corrí, me refiero que deshice el liderazgo. Porque
No puede ser así, hermano. Es que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Ser apático y negligente, porque entonces entra el tercer pecado, el cual es el del pecado de omisión. Comienza con apatía, seguido por negligencia, pero cuando llega a la omisión, porque hay veces que sí, soy medio negligente, no soy descuidado, o soy medio apático, pero a pesar de que soy apático y negligente, por lo menos trato de hacerlo. Y Dios me ayuda y me corrige y me instruye y me enseña y me disciplina y voy aprendiendo y cada día mejoro. No se enojen, pues. Cuando hablamos de omisión, es cuando no se hace el bien que se debería de hacer. Omisión es no hacer el bien cuando se debería de hacer. Imagínense cuando todos somos participantes, la fuerza de la unidad, hermano. Si hay algo con lo cual batallamos nosotros es con la cuestión de la unidad. Por eso Cristo oró en el capítulo 17 del Evangelio de Juan de esta manera: Señor, yo oro para que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo crea. Pero qué difícil es, hermano, que la gente participe. Ahí es donde el enemigo, hermano, mete, hermano, sus intereses, su fuerza para desunir, para distanciar, porque el enemigo sabe que si golpea la unidad, hermano, comienza la destrucción, la caída de la estructura, sea matrimonio, sea familia, sea iglesia, sea sociedad. Se cae, se desmorona. Un hogar desunido, un hogar con pleito, con contienda, no avanza, hermanos. No avanza. Se quedan estancados y pasan los años y nada sucede. Y tratan de luchar y tratan, hermano. Lo peor de todo es que los hijos crecen y ellos no están esperando en su crecimiento a que los padres se pongan bien. Y por eso los hijos crecen con tanto problema, hermano, psicológico, con tanto problema, hermanos, porque nosotros mismos sembramos en ellos esa inseguridad, porque nunca vieron a papá y a mamá unidos en un solo sentir. Y creen que el matrimonio es eso. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Entonces, la omisión, yo creo que es el peor pecado que tiene hoy la iglesia, que saben hacer lo correcto y lo bueno y no lo hacen. Saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Hay dos tipos, hermano, de pecado: el pecado de conocimiento y el pecado de ignorancia. El de ignorancia pasa, porque Dios te perdona por ignorante, y mejor es ser ignorante, hermano. Pero cuando ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, vámonos, ahí sí, mira, no se enoje. Y la Biblia habla de este tema, hermano, de una manera tan abundante. Creemos que nomás Santiago menciona esto. No, Cristo lo mencionó, nomás que lo dijo de diferente forma. Tal vez el primer ejemplo y el más emblemático sobre este tema es el de la parábola del buen samaritano. Ese es el más sobresaliente. Quisiera tener el tiempo para darle lectura, pero como ustedes son lectores de la Escritura porque ustedes saben hacer lo bueno, y parte de hacer lo bueno es leer la Biblia, y el que no lo hace le es pecado. Ok, va. Sí me están, qué bueno que me están entendiendo, que estamos en el mismo. Sí. Muy bien, entonces como ustedes ya conocen la Escritura, no hay necesidad de que la leamos, y podemos ahorrar un poquito de tiempo. Pero Lucas 10, 30 al 35 nos enseña la parábola del buen samaritano. Ahora, usted conoce esa parábola: un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y fue asaltado y fue golpeado casi a muerte y abandonado junto al camino.
y pasan dos personajes primero. Uno de ellos era un sacerdote, el otro era un levita, representantes de la religión. Ahora, ¿qué dice Santiago sobre la religión? ¿Qué es religión según Santiago? Visitar las viudas y los huérfanos. Ser una persona que tiene compasión por los demás. Más por el necesitado. ¿Correcto, hermanos? ¿Sí? Entonces, cuando alguien le diga, es que no quiero cambiar de religión. No, espérame, es que no sabe ni qué significa religión. ¿Sí? Pero no vamos a entrar ahí en ese tema. Entonces pasan estos dos personajes representantes de lo que se supone que es una religión. Y los dos se ignoran y pasan de largo. Eso es lo que Cristo condenó, hermanos. La apatía, la negligencia, la omisión. ¿Qué les costaba por lo menos parar y preguntar? Un poco de agua, vendar una herida, pedir ayuda. Y mientras no sea yo, allí es donde entra, hermano, mi argumento en esta noche. O sea, cuando se trata de mí, busco que estén las cosas correctas, que haya atención, que se me visite, que se me ayude. Pero ¿qué cuando hay alguien más? ¿Qué es la iglesia, hermanos? La iglesia no es el edificio, la iglesia es el cuerpo de Cristo, compuesto por ¿quiénes? Por personas nacidas de nuevo, ¿correcto, hermanos? Entonces es un compañerismo, es un fellowship en inglés. ¿Qué es? Es un cuerpo, hermanos, y que en la cual Pablo nos lo enseñó de una manera tan maravillosa, extraordinaria, diciendo que cada uno de nosotros tiene una participación dentro del cuerpo de Cristo. Algunos son manos, otros son pies, etcétera, etcétera. ¿Verdad que se nos enseña? Y que cada uno de nosotros, si es participante del cuerpo de Cristo, quiere decir que es miembro. Y si es miembro, tiene una actividad interna. Y cuando esa parte del cuerpo no está en su actividad completa y total, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo no está en su función al 100%. Entonces hay una ¿qué? Deficiencia. Y por eso la iglesia está estancada, porque la iglesia es deficiente. ¿Por qué es deficiente? Porque tiene un montón de gente apática, negligente, que omite la verdad de Dios. Ahora, le dije en un principio, a todos nos golpea tarde que temprano, porque todos somos negligentes y todos queremos que alguien más lo haga, porque si hablamos de evangelismo es para el evangelista. Si hablamos de predicar es para el pastor. Si hablamos de ayudar, pues que vaya con el ministerio de ayuda. Pero cuando viene una evaluación, se da cuenta que usted no ocupa en ninguno de ellos. Y no hay nadie a quien prestarle la mano, ni servir, ni trabajar, ni envolverse, ni participar. ¿Están aquí? Omisión. Otro ejemplo, el rico que no se interesó en Lázaro. ¿Se recuerda esa escritura de Lucas 19:31? Había un hombre rico que hacía banquete con esplendor y ahí estaba Lázaro esperando comer de las migajas, o sea, de lo que se desperdiciaba. Escuché hace años a un teólogo decir esto. No más que yo lo he investigado, no lo he encontrado todavía bien. Siempre tienes que investigar. Pero él dice que había en aquel tiempo una especie de, todavía lo hay porque se consume de esta manera, una especie de tortilla grande que se acompaña con los manjares en aquel tiempo, y que en muchas ocasiones ese era como algo que complementaba el alimento principal y que servía no solamente como complemento, pero también como un tipo de servilleta. O sea, recuerde que se comía con las manos, no se usaban los cubiertos. Sencillamente la costumbre de aquel tiempo era que se ponía el manjar en medio de la mesa, todos alrededor, y había que meter la mano. Sí, y de la mano esa era la manera, esa era la forma. Entonces,
es esa tipo como nosotros le conocemos como tortilla, ¿verdad? La persona la tomaba, se limpiaba las manos o se limpiaba la cara y muchas veces de eso la desechaba. Los perros comían de ello. Entonces cuando habla de migaja está hablando de que este hombre estaba esperando a que cayeran aquellas cosas para alimentarse. Mientras el otro, ahora, ¿por qué? Porque pensaba únicamente en su fiesta, su bienestar, Ahora, la escritura dice que los dos murieron, que uno fue llevado al seno de Abraham y el otro despertó en tormento. Qué tremendo, hermanos. ¿Sí? Negligencia, omisión. Porque el argumento de esa escritura dice, hermanos, que se le contestó y se le dijo, tú tuviste tus bienes. Fíjese bien, hermano, que hay gente que no entiende que van a dar cuenta de todo lo que pasó por sus manos. Todo lo que pasó por tus manos vas a dar cuenta delante de Dios. Darás cuenta por tus hijos, darás cuenta por tu economía, darás cuenta por los dones que Dios te dio, por el lugar y la participación donde Dios te puso. De todo daremos cuenta, porque todo proviene de Dios. Y Dios, cuando da algo, Él espera que haya una multiplicación. Vámonos. No. Si hoy no va a dormir hoy. Hoy no va a dormir. Porque algunos van a soñar no con Lázaro, con el rico, van a ver. Es que Dios nos da tanto, hermanos, y por nuestras manos pasa tanto. De todo, le estoy hablando de todo, cosas materiales y cosas espirituales. Le estoy hablando de amistades, crianza de hijos, matrimonio, familia, hogar, trabajo, actividad, descanso. Y nosotros que somos simples administradores de lo que Dios nos da. Entonces, si Dios nos da una familia, nosotros administramos esa familia. Dios nos da una economía, nosotros administramos esa economía. Dios nos da salud, nosotros administramos esa salud. Pero nos vamos a Tijuana a los tacos o nos vamos al Conta, un buffet. Hay que desquitar los $10. Órale, dale. Métele. Hace tiempo que yo dejé de ir a esos lugares porque, hermano, yo salí hastiado de ver a la gente, cómo la gente, hermanos, en serio, hermano, en serio, ese es un pecado, hermano, es un pecado. Simple y sencillamente porque salían con montañas literalmente montañas. Dale hasta que y dejar la mitad y luego levantarse por el postre todavía. Y de diferentes, y hay que desquitar los 10 varos. Discúlpeme la expresión, pero sí me están comprendiendo, ¿verdad? Hermanos, en serio, condenamos el adulterio, condenamos el alcoholismo, condenamos la homosexualidad, pero hermano, la iglesia está llena de, ay Dios mío, en serio. Y fíjese bien, yo he estado en lugares donde algunos hermanos son buenos para apuntar el pecado de su semejante, de su prójimo. Y señalan, y parecen jueces. Y enjuician a la gente, hermano. Cuando ellos mismos omiten, porque son un levita, un sacerdote que va pasando por el camino y no ve la necesidad del que está herido. Pecado es saber hacer lo bueno y no. No, hombre, el otro está mucho mejor.
Cuando el Señor Jesús enseñó sobre las ovejitas y las cabras, ¿se recuerda? Mateo 25 del versículo 40 en adelante. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, tuve frío, no me cubriste. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan apáticos? Es que mientras yo esté bien, mientras yo esté calientito en mi casa, mientras yo tenga suficiente alimento, mientras siga yendo al Hometown Buffet cada fin de semana, ¿verdad? Y el Señor Jesús les va a decir: nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero Señor, en tu nombre hicimos prodigios. Señor, en tu nombre, no hombre, yo iba a templo del evangelio y caía la gloria de Dios ahí cuando yo llegaba. ¿En serio? Y el Señor les va a decir: nunca los conocí. Nunca, que termine esa expresión, nunca te conocí. Es más, nunca fuiste mío. Híjole, que Dios le diga eso a usted, hermano. Oye, qué gacho, ¿verdad? Dicen allá en mi tierra. El cristianismo debe de tener una seriedad, hermano. El cristianismo es un estilo de vida. Entonces la iglesia es una oportunidad para amar, para participar, para desenvolver los regalos y los dones que Dios nos ha dado, hermano. Y luego poder salir allá afuera y expresarle a un mundo perdido el amor de Cristo Jesús, no solamente con palabras, pero con actitud, con actividades, con expresiones. Una iglesia relevante, una iglesia que haga un cauce en la sociedad, que seamos luz. Hay que sacarla de estas cuatro paredes, hermano. Qué tremendo. Que aquí todos son, hasta el arito se les mira arriba, hermano. Pero ya afuera tenemos cuernones. Comportamiento, actitud. Santo Dios. Ya. Tengo la Santa Cena hoy, ¿verdad? Hoy vamos a pedir mucho perdón a Dios. Entonces, amados de Dios, tengamos cuidado de no ser negligentes, de no ser apáticos en ir a omitir los propósitos y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cada problema, cada momento difícil, cada momento de incómodo, no es otra cosa no más que una oportunidad de Dios, hermanos. En esas oportunidades mostramos nuestro amor, nuestra compasión, nuestra paciencia. ¿Aló? Entonces, cuando decimos que sabemos hacer lo bueno, es que sí sabemos ser compasivos, sí sabemos perdonar, sí sabemos extender la mano, sí sabemos lo que la Biblia dice y lo que la Escritura dice. Y aquí viene, lo más tremendo de todo es que posiblemente en algún momento ignoremos, porque fuimos negligentes en la lectura y el estudio de la palabra del Señor. Pero hay una conciencia que Dios nos ha dado, hermano, la cual nos dicta y nos dice cuándo tenemos que hacer algo que es correcto, que es honesto, que es bueno. Y aún así no lo hacemos. Cada vez que estés en un momento que te estorbe, que perturbe tu tranquilidad, no ciegues, no cierres tu corazón. Escuché esto
que alguien dijo, no voy a decir quién, ni cuándo, ni dónde, para que ustedes no van a buscar después. Que había una iglesia que ya no evangelizaban, ya no buscaban a la gente, ya no salían, porque la gente nueva está llena de problemas. Y de por sí los que ya están adentro están llenos de problemas. Ahora seguir trayendo más gente de afuera, pecadores, gente que alcohólica, borrachos, drogadictos, un que otro que se le con uñas largas. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces, decían de esta iglesia, pues ¿para qué le buscamos? Mejor así nos quedamos tranquilos, nos entretenemos. Y cuando no entienden que la relación que tenemos con el incrédulo es una oportunidad de Dios. Porque ojalá, y Dios no nos vaya a reclamar un alma que se fue al infierno por su negligencia. Que tuvo comunicación con usted, que tuvo una conversación con usted, que tuvo una relación con usted y nunca le habló del amor de Cristo Jesús. Ese es un pecadote de este tamaño, hermano. Había otro puntito aquí, pero yo creo que ya, porque hoy no va a dormir. Bueno, todo depende, ¿verdad? Si se pone a ver la novela, a lo mejor se le olvida. Pero pecado es saber hacer lo bueno y ¿qué, hermano? No hacerlo. Pónganse de pie, santos.